quiero empezar con una promesa que está en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses. Yo quiero hablar de este tema. Mi tema lo quiero, volviéndonos a Dios. Ahí va a ver a partir de qué. Estoy leyendo la Biblia del Jubileo. Por cierto, hay dos Biblias del Jubileo. Esta es la versión del año 2000. Y dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero partir de una promesa, y vaya qué promesa. Y es muy consecuente con lo que estoy tratando de decirle. Usted tiene una misión que usted vino a lograr a esta tierra. Usted no es producto de la casualidad. Usted no está aquí porque sí. Usted tiene una misión. Y para esa misión, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, si un texto lo tratamos de entender fuera de su contexto, normalmente lo que creamos es un pretexto para que la Biblia diga lo que yo quiero. Y la Biblia tiene su propio mensaje. Entonces el contexto de este versículo es una reflexión que Pablo viene haciendo con la iglesia de Filipo. Y les dice a los filipenses: miren mucha, la verdad, yo sé vivir con poca plata, sé vivir sin plata, tengo mis manitas para trabajar, pero qué bueno que ustedes se acordaron de mis necesidades y me mandaron una ofrenda. Así, ese es el contexto de mi Dios pues suplirá para todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. El contexto de eso es que Pablo ha recibido una ofrenda de Filipo. Y dicho sea de paso, en el primer siglo habían varias comunidades. Estaba la comunidad de Éfeso, estaba la comunidad de Atenas, estaba la comunidad de Corinto. Y la comunidad de Corinto, por ejemplo, era una comunidad muy próspera, era gente de mucho comercio, y ahí se manejaba mucha plata. Y estaba la comunidad de Filipo. La comunidad de Filipo era una comunidad marginada y empobrecida. Era una comunidad muy pobre. A veces pensamos y lo digo porque a veces pensamos que el tema de dar o de la ofrenda solo es para las personas que tienen, pero esta iglesia nos ayuda a ver que es más allá de eso. Y en este contexto Pablo suelta esas palabras tan importantes que quizás usted las ha escuchado y que las hemos usado para nuestro mejoramiento personal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Todo lo puedo en Cristo. Bueno, el contexto de Pablo es que si no tiene plata, él va para adelante, y si tiene plata, mejor, porque puede llegar más lejos. Pero el punto de Pablo en esto es que él no depende del dinero para sentirse bien o mal. A veces, si el dinero nos maneja, si maneja cómo nos sentimos, entonces no estamos bien. Y eso es lo que aterriza cuando Pablo dice: mi Dios pues suplirá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aparte del contexto, también quiero señalar que la Biblia lo que dice es literalmente: mi Dios llenará toda necesidad de ustedes conforme a la riqueza de Él. Mi Dios llenará toda la necesidad de ustedes. A veces pensamos que este versículo no se cumple en nuestras vidas porque cuando yo oro no caen refrigeradores del cielo con plata, o porque hemos oído testimonios de personas que no tienen que comer y de repente Dios llega y les dan de comer, y a veces tal vez no nos ha pasado cuando tengamos hambre. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que Dios quiere y ha prometido llenar la necesidad, que es muy distinto de llenar mis gustos, de llenar
mis deseos. O sea, si Dios no me bendice, porque ya pasó un mes desde que lanzaron el iPhone 11 y todavía yo no lo tengo, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de la capacidad de Dios, de la promesa de Dios para llenar tu necesidad. Y lo que yo quiero empezar diciendo esta mañana es que Dios ha prometido su palabra llenar tu necesidad. El mismo Dios que te prometió que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo, es el mismo Dios que te está dando su misma palabra, está empeñando su misma palabra de que Él va a llenar cada una de tus necesidades. Ahora, lo que no te está diciendo el Señor es que Él va a ignorar tu mal manejo de los recursos, tus malas decisiones, tus decisiones emocionales, pero lo que sí te está diciendo es que Él va a llenar tus necesidades, porque Dios entiende que tú tienes un propósito y una razón de ser, una razón para estar acá, y para alcanzar esa razón necesitas recursos. Dios sabe que tú necesitas dinero. Dios lo sabe. El movimiento en esta tierra es así. Necesitamos recursos y necesitamos sabiduría para manejar esos recursos. Y a veces necesitamos para imprevistos, y Dios lo sabe. Así que no te preocupes. Dios sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas, pero qué importante es pedírselo. Leo nuevamente, porque lo que quiero es que tengamos claridad en algo. Dice así: mi Dios pues llenará todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y creo que el punto más importante ahí no es el que normalmente hemos visto. Cuando escuche este versículo, cuando usted escucha este versículo, cuando yo he escuchado históricamente este versículo, lo que pienso es en un Dios proveyendo para todas mis necesidades. Lo que yo oro es: Señor, bendíceme y ayúdame a salir, porque algunas necesidades son propiamente, yo lo siento, espirituales. Yo quisiera tener en este momento la plata que lleva construir este edificio, cerrarlo y mandar a ponerle aire acondicionado para que usted esté más cómodo. Y yo le aseguro que esa es una necesidad. Pero a veces, y a pesar de que lo oramos y lo pedimos, a veces entonces nos decepcionamos un poquito porque no vemos qué está sucediendo. Así que yo pienso que lo más importante de este versículo, y lo que realmente va a traer una perspectiva distinta de volvernos a Dios, son las primeras dos palabras. Y las primeras dos palabras son mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Ese posesivo es vital. ¿Vital por qué? Porque yo te pregunto, ¿en quién confías tú? ¿En quién dependes tú para obtener los quetzales, dólares, euros, lempiras, colones, si vas a Costa Rica, que tú necesitas para ese propósito? ¿De quién dependes? Y yo te voy a decir que normalmente cuando es de ir a traer el trabajo, de ir a trabajar, nosotros no dependemos de Dios, nosotros dependemos de nuestras propias habilidades, o dependemos de un jefe, y por eso hay que tenerlo contento al jefe. Ahora, yo no estoy diciendo que esto quiere decir que no hay que trabajar ni hay que portarse bien en el jefe. Yo no estoy diciendo eso con el jefe. Yo lo que estoy diciendo es que si somos honestos a la hora de pensar en nuestra productividad, en nuestra producción de finanzas, la primer persona en quien nosotros dependemos es en nosotros mismos. Y eso es lo que choca con este versículo, y a eso es lo que tenemos que volvernos cuando hablamos de la provisión, porque Dios sabe lo que necesitas
y está dispuesto a enviarlo. Al final del día, el tema de las finanzas es un tema de confianza, es un tema de si vas a poner tus ojos en la fidelidad de Dios o en ti mismo. Le pongo un ejemplo, un par de ejemplos quizás, y tal vez esto es un poquito muy fácil de verlo, pero el día de ayer tuvimos reunión de Gibor. Por cierto, a los hombres que no van a Gibor no saben lo que se pierden. Gibor se está poniendo muy bonito. Ayer usted hubiera visto todos esos hombres machazazazos de pelo en pecho, todos estaban moqueando ahí, y Dios nos habló. Entonces Guayo dijo algo el día de ayer, y él dijo que su hijo Sebastián, Sebastián es un carácter, ¿verdad? A todos nos tiene impresionado Sebastián. Dice Guayo que Sebastián le dijo: mira, papá, mañana es día de desayuno. Ah, vaya, sí, ok, ¿a qué hora nos vamos? Porque Sebastián es de Gibor, es uno de los miembros más fieles de Gibor, con 8 años. Y tenemos a don Eric Juan, perdón, al papá de Eric Juan, don Hernán Juan, que es nuestro miembro más longevo, 81 años. Así que ya ve usted, hay para todos. Y entonces Sebastián le dice a su papá: ¿sabes qué? Ok, pues vamos mañana. Y el punto de Guayo era que Sebastián no anda preguntando: ¿será que mi papá va a tener dinero para que yo coma mañana? Sino que él ya sabe. Bueno, y con todo esto, a todos nos dan el mismo desayuno. Sebastián es el único que le dan crepas o panqueques o lo que él pida. Y el punto que yo estoy tratando de decir es que él confía que él puede llegar y que le van a servir, y no anda preocupado de quién va a pagar. Porque sabe que tiene un padre que responde por él. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe la comida, el vestido, lo que tú necesitas. La pregunta es si tú sabes que Él puede proveer, o estás dependiendo de tus habilidades. Porque muchos, cuando les pregunten: mañana hay Gibor, o los invitan a Gibor, y llegan a Gibor y el costo del desayuno es de 45 quetzales, a la hora de ir pensarán: no voy porque no tengo. Y lo que yo estoy tratando de decir es que ese punto para decidir es erróneo. El punto es hablar con nuestro papá, con nuestro Dios. Si no lo vemos, si no hemos visto que Él es el que nos provee, a veces puede ser que te diga que no vayas la próxima vez a Gibor. No estoy diciendo que siempre sí, pero el punto que estoy tratando de decir es que tenemos que aprender. A veces hay alguna actividad y vamos a traer a un predicador, pero para traer al predicador, por ejemplo, si viene del Jute, es bien fácil, ¿verdad? Porque tal vez vendrá en bus o en carro, ya eso nos genera 200 quetzales de inversión. Si se va a quedar la noche y lo vamos a dejar en un hotel de malas pulgas, entonces le podemos poner otros 300 quetzales ahí, o 200 quetzales, no sé de cuánto cuestan los hoteles de malas pulgas. Y luego hay que dar unas ofrendas al brother. Total, si traemos a un hermano, cuesta 800 quetzales. Juan Carlos Alvarado, amigo mío, me contó que una vez lo invitaron a ir al Salvador, y él preguntó: ¿voy con todos mis músicos o no? Y le dijeron: con todo. Y la cosa es que se fueron en carro y en carros y toda la cosa. Y cuando llegaron allá,
el evento de ese día. Cuando terminó el evento les dieron una ofrenda de $5. ¿Y dónde los vamos a quedar? Pues aquí hay hoteles, dice que le dieron. Entonces ya se podrá imaginar, hacer eventos cuesta. Pero muchas veces nosotros no vamos a esas cosas, no tomamos decisiones porque estamos confiando solamente en nosotros. Y lo que yo te estoy tratando de comunicar es que volvernos a Dios en esta área es volvernos a la provisión de nuestro Padre. Claro, no estoy hablando de ser desordenado en tu presupuesto, pero sí estoy hablando de consultarlo con Dios antes que tomes una decisión. Sí estoy hablando de decir, Señor, ¿tú quieres que yo vaya? ¿Tú quieres que yo haga? Porque normalmente confiamos en nosotros mismos, confiamos solamente en el presupuesto. Y la Biblia enseña, mi Dios suplirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No deje de ir, no deje de hacer algo porque usted no tiene recursos, sino pregúntele a su Padre, hable con su Padre, hable con su Dios, porque si usted solo toma la decisión sin contar con Dios por lo que está viviendo, por supuesto, pero entonces estamos dependiendo de nosotros. Y el tema de los recursos es un tema de confianza en Dios. Y le voy a decir algo que dijo don Hernán ayer también en el desayuno. Disculpe que esté haciendo propaganda del desayuno. Bueno, no me disculpe, hágale ganas. Don Hernán, un hombre de 81 años, estábamos hablando de un tema específico y él dice, mire, yo no puedo recordar nada en mi vida con 81 años como negativo, dijo, porque aún lo negativo de mi vida me sirvió para ser mejor persona. Y yo dije, este hombre debería ser el pastor de Visión de Fe. Dije, qué sabiduría. Así que yo no he tenido, porque yo empecé haciendo la pregunta, ¿pueden ustedes escribir las experiencias más impactantes de su vida? Y y luego alguien, pero ahí sí ya no voy a decir nombres para no avergonzar, preguntó, ¿positivas o negativas? Entonces yo dije, la que se te ocurra. Y entonces él dijo, yo no pienso que en mi vida yo tenga experiencias negativas, porque aún las cosas que no me han parecido, que me han hecho sufrir, me han hecho más fuerte. Me han hecho más fuerte. Lo que no te mata, dice el dicho, ¿verdad?, te hace más fuerte. Pero nosotros tenemos que empezarlo a ver con otros ojos. Así que al final del día, y este es el punto central de esta charla, el tema de las finanzas, el tema de manejar nuestras finanzas como Dios, es un tema de confianza. Es un tema de en quién confías para vivir la vida que Dios te ha llamado a hacer. Es un tema de que si vas a confiar en Dios, entonces vas a hacer lo que Dios te dice que hagas. Vas a ir a donde Dios te dice que vayas. Vas a dar lo que Dios te dice que des. Vas a proveer para tus hijos como Dios te dice que lo hagas. El tema de las finanzas es un tema de confianza. Y hay un ejemplo que quiero citar en este momento, y es el ejemplo de los israelitas. Por 40 años ellos deambularon por el desierto. Y podrá usted imaginarse, seguían un arca y había una nube que les cubría en el desierto de día y una columna de fuego que les protegía de noche. En la mañana, cuando ellos se levantaban para el Cuscún, lo que tenían que hacer era salir de su tienda, porque acampaban en tiendas, salir de su tienda, llevar su canasto e ir a buscar
un alimento que se llamaba man o maná. Maná. Los de Plaza Sésamo aprendieron eso porque después empezaron a levantar una alabanza que decía maná, maná, patipi, tipi. ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza? Amén. Entonces, ellos salían durante 40 años, todos los días, excepto los sábados. Los sábados decía que no salieran. Y había maná, había pan, había comida. Y esa era la forma de Dios de decirle a los israelitas: mi Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Algunas veces los israelitas se pusieron lelos, si se entiende esa palabra, lelos, ¿verdad? Y dijeron: no, allá en Egipto nosotros olíamos la carne. No la comían, la olían. Y Dios les proveyó codornices camperas, o sea, en lugar de pollo, desérticas, pero parece que estaban galanas las codornices. Y decían: ay, es que allá había pepinos y había cebollas y bueno, ya usted sabe cómo Dios manejó la queja de ellos. Pero lo que quiero decir y sentar es que durante 40 años, la primera generación de 20 años para arriba, se murieron todos en el desierto por el evento de los espías. Así que los que entraron a la tierra prometida, cuando salieron de Egipto, los más grandes tenían 60 años, porque salieron de 20 de Egipto. Pero la mayoría salieron chavitos, y en el desierto también tuvieron hijos. Así que esta era una generación que había sido acostumbrada, no como sus padres, a trabajar en Egipto, a depender de ellos, sino a depender de Dios. Pero ahora las cosas iban a cambiar. Esta era una generación que había aprendido a depender de Dios, porque sus papás, por ejemplo, cuando cayó el primer maná, Dios dijo: ¿saben qué? El sábado no salgan, sino que el viernes agarren doble. ¿Y saben qué hicieron los pilas? Salieron el sábado. Y Dios se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque al final del día lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir y lo que vamos a hacer es responsabilidad de Dios. Dios quiere proveer. Y entonces era como que: ¿y qué me garantiza que sea como Dios dice que sea? Porque Dios les había dicho: el viernes ustedes agarren el doble. Ah, no, ellos no agarraron el doble, ellos querían el sábado. Otros más pilas, pero en el sentido inverso, si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Guardaron para otro día, se les chuqueó. Y entonces es como que Dios es muy específico en eso. La palabra fe es una palabra que tenemos que reexaminar, porque estamos acostumbrados: yo necesito tener más fe, y para mí más fe es creer y confiar más. Pero ese dogma de fe es un dogma que el cristianismo ha aceptado. No es tan bíblica. No es tan bíblica, porque la palabra fe, la mejor traducción es fidelidad. Es la fidelidad de Dios. Así que cuando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, leemos: y creyó, cuando dice cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, en la mentalidad de ellos es: atrévete a exhibir la fidelidad de Dios en tu vida, y entonces vas a ser salvo tú y tu casa. El tema de fe, más que una cuestión natural que yo tengo que tener, un ejercicio psicosomático, es un tema de aprender a exhibir la fidelidad de Dios, la palabra de Dios. Entonces las cosas están a punto de cambiar y Moisés los llama, y durante 40 días
les empieza a hablar de cómo va a ser el rollo en la tierra. Esos 40 días los escribieron y le llamaron en hebreo Devarim, y Devarim quiere decir las palabras. En castellano le llamaron Deuteronomio, y eso quiere decir Deutero, la segunda, la postrera, nomos, la segunda instrucción, o ley, traducirían algunos, pero es más correcto decir instrucción. Eso quiere decir que Moisés los agarró por 40 días y les empezó a hablar, 40 días antes de su muerte. Les empezó a enseñar cómo iba a ser la cosa. Les enseñó de todo. Cuando usted lee entonces Deuteronomio con estos ojos, usted se va a dar cuenta que Moisés hace un repaso, que Moisés los lleva y miren, allá no es como en Egipto, allá las cosas van a ser así, y ustedes tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto otro. ¿Por qué? Porque esta es una generación que se acostumbró a salir de su tienda y a ver el maná allí afuera. Pero tan pronto como lleguen a Jericó, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Y eso nos enseña de que a veces hay ciclos en la vida que tenemos que aprender a aprovechar. Entonces, Moisés hace una labor de darles los procedimientos a los israelitas para alcanzar el éxito desde la perspectiva de Dios en la tierra prometida. Y vamos a leer un ejemplo de ello que está en el capítulo 8 de este libro. Dice: cuidarán de poner por obra todo procedimiento que yo les ordeno hoy, mandamientos si usted quiere, pero es un procedimiento para que vivan. Diga conmigo, vida. ¿Cuántos quieren vida? La Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, o sea, no solo muchos años, sino buenos años. Ok. Luego, número 2, sean multiplicados, tener hijos. Qué bendición tener hijos, qué bendición tener discípulos, qué bendición. Y dice, y entren y hereden la tierra, hereden las promesas. ¿Cuántos quieren aprender a heredar las promesas de Dios? ¿Cuántos están cansados de vivir como se vive, del corte al corte, y bravos, y bueno, con todas las limitaciones de una vida humana? ¿Cuántos quieren experimentar las promesas de Dios en todos los ámbitos de su vida? Levánteme la mano, por favor. Gracias. Bueno, esta palabra es para usted entonces. Y luego dice, la cual Él prometió, o el Señor prometió a los papás, a sus padres. Hijos que ya crecieron acá, ustedes están rayados, ya sus padres traen promesa. ¿Sabe qué? Párese sobre los hombros de sus padres, no literalmente, pero no empiece de cero. Empiece con la promesa que Dios les ha dado a ellos. Padres, por el amor de Dios, tengamos promesas de Dios para heredar a nuestros hijos. Tengamos un transcurso de fidelidad, de relación con Dios, sobre el cual nuestros hijos se puedan parar, para que no empiecen de cero. Yo bendigo los hombros sobre los cuales estoy parado. Yo no empecé de cero. Así que padres, qué responsabilidad. Hijos, qué responsabilidad. Bueno, luego dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Es bueno hacer memoria, por probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus procedimientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, más de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿De dónde viene nuestra vida?
¿De dónde viene la verdadera vida? Viene de la palabra que sale de la boca del Señor. ¿No se acuerda usted de alguien que en el Nuevo Testamento citó esta frase? ¿Alguien recuerda quién en el Nuevo Testamento citó esta frase? Jesús, muy bien. ¿A quién se la citó? Al diablo, a Satanás. Porque Satanás le estaba diciendo, ¿sabes qué? ¿Tenés hambre, papadito? ¿Sabes qué? Como sos bien culva, decirle a las piedras que se conviertan en Mac. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y es que no vivimos de ese pan, sino vivimos de lo que sale de la boca del Señor. De eso vivirá el hombre. Y luego, aquí quería llegar con el ejemplo. Se dan algunas instrucciones, pero el versículo 16, Dios le dice al pueblo, o Moisés le dice, hablándoles de Dios, que Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, otra vez afligiéndote. Esa palabra aflicción no la busqué, pero no sé si quiere decir aflicción. Ahora ya no sé, ¿verdad? Porque ya no me fío de las traducciones. Y probándote para la postre hacerte bien. Y probándote para la postre hacerte bien. Las pruebas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las pruebas les ayudan a bien. Eso no es una idea de Pablo, esa es una idea que Pablo tomó de acá. Y luego dice, ojo, y que pudieras decir en tu corazón, si se te ocurre decir en tu corazón, mi potencia y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Ojo, ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes vienen fletados, han estado fletados 40 años, ahorita van a entrar y yo los voy a prosperar. Pero hay de aquel que con ciega locura se le ocurra algún día decir, por el poder de mi mano, por mi propia fuerza, por mi inteligencia, yo tengo lo que tengo. Qué peligroso es decir, qué bonita tu casa, si supiera lo que me costó. Y no que no nos cueste, las casas cuestan, los carros cuestan, los puntos cuestan, todo cuesta. Pero tenemos que saber al final del día que no es el poder de mi mano, no es porque yo soy tan pilas. Y aún aquellos que parten desde el mal, la razón de sus riquezas, aquellos que hacen sus riquezas a base de la extorsión y a base de lo que Dios no ha dicho que lo hagan, son escogidos, la escritura dice, para la destrucción. Incluso dice la escritura que los recursos de los impuros pasarán a manos de los puros. Y entonces Moisés advierte y dice, no puedes tomar el crédito de que tú eres el que ha acumulado, el que se ha ganado lo que hoy tienes. Y luego sigue diciendo, antes, y este se lo subrayé porque esa es la palabra clave, te acordarás del Señor tu Dios. Y me gustó mucho esta traducción y por eso la puse, porque Él te da el potencial para hacer lo que hayas hecho, hermano, mucho o poco. Él te da el potencial para hacer riquezas a fin de comprobar, de confirmar su pacto que juró a tus padres, como parece en este día. Querido hermano, los recursos, las finanzas, es un tema de confianza, de confiar en el Señor, porque Él es el que nos da el potencial. Algunos lo usan, algunos no lo usan,
para vivir, para el incremento que vamos a ir viendo en nuestras vidas. Pero el punto central de todo es que tú no creas que es tu esfuerzo. Eso no te exime de esforzarte, eso no te exime de trabajar. Tienes que ir a trabajar, tienes que esforzarte, tienes que prepararte, tienes que partirte el lomo en la U. Ve a la U, prepárate, estudia, prepárate, ve a seminarios, aprende a manejar recursos, aprende. Pero el que da el potencial es Dios. Sin Dios no tendrías lo que hoy tienes. Y con Dios y con esta mentalidad tendrías más de lo que hoy tienes. Porque tu capacidad es limitada. Y cuando yo digo que es lo que yo he hecho, le quito la gloria a Dios. Por eso es que la Biblia habla de los diezmos, de las ofrendas, porque Él nos dio el poder de hacerlo. Por eso es que la Biblia habla de acordarnos del pobre. Por eso es que la Biblia regula cómo debes de manejar tus recursos. Lo regula, hermanos. Lo regula. Porque tienes que acordarte del Señor tu Dios. Acuérdate del Señor tu Dios. Eso que está ahí. Lo leo así. Mi potencia y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes, dice, de tener esa mentalidad, te acordarás del Señor tu Dios. Te acordarás del Señor tu Dios. Meditarás en el Señor tu Dios. Antes de lo económico, antes de que tus gastos, antes de ir a hacer una propuesta, antes de trabajar de esta manera, antes de depender solo de eso, te acordarás del Señor tu Dios. Te acordarás de que Él tiene un propósito para tu vida. Te acordarás de que Él te ama. Te acordarás que Él quiere proveer para tus necesidades. Te acordarás de Él. Te acordarás de Él. Lo tendrás en tu mente, lo tendrás presente. Te acordarás del Señor tu Dios. ¿Por qué? Eso ya es casi de ganancia. Pero el punto central es acordarnos del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te da el potencial para lo que puedas lograr. Hay algunas personas que se les olvida esto y empiezan y Dios permite que su potencial se vaya, y ¿sabe qué? Se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Jesús habló de esto en la parábola de la semilla, cuando dice que hay gente que cayó en espinos la semilla de Dios, y después dice las preocupaciones del mundo. Se olvida de Dios. Dios es primero. Ojo, no se trata de tener un talismán en mis diezmos para que Dios me bendiga. Eso es un mandato, eso es un procedimiento. No es el diezmo no es un talismán. La ofrenda, como nos ha enseñado, es una siembra, pero no es un talismán. Por eso la teología de la prosperidad se equivoca en eso. Hermano, si tú das un centavo, el Señor te va a dar 10 veces. Eso es irrelevante. El punto central de las finanzas es acordarnos del Señor nuestro Dios, porque Él es el que nos da el poder para la multiplicación. Y a algunos le vendrá de una forma, a algunos le vendrá de otra, pero al final del día el punto es ese: mi Dios suplirá. Y repito, no te exime de trabajar. Hay que trabajar de sol a sol, hay que partirse el lomo, hermanos. Hay que trabajar, hay que idear nuevos árboles. ¿Qué otro árbol me puedes dar? Hay que ser, pero primero tienes que poner tu confianza en Dios, y antes de cualquier cosa te acordarás. Es que no salió bien. Acuérdate del Señor tu Dios. Es que yo tengo este negocio y no me fue bien. Antes de eso, acuérdate del Señor tu Dios. Dios es primero, y por eso el apóstol dijo acertadamente: mi Dios. Y en el griego está muy bonito. El Dios de mí, dice en griego, el Dios de mí suplirá, llenará todas tus necesidades.
Cuando yo tengo Dios, cuando yo me acuerdo de Dios, el resto va a caer por su peso. Así que ya terminé con este sufrimiento, hermanos, para todos nosotros, pero quiero cerrar con este punto. Volvernos a Dios en esta área es confiar en Él, de tal manera que pongamos en práctica sus mandamientos de honestidad, de cuando las cosas salgan bien o no salgan bien, de saber que es para nuestro bien, de dar a otros, de ser íntegros, de trabajar, de ser íntegros en el trabajo, de esforzarnos, de respetar y sí, de ofrendar y de diezmar. Yo le invito el ir a su actividad productiva esta semana con esa confianza de que Dios quiere proveer y Él va a prosperarlo en lo que deba, y lo que todavía no es para su bien, porque el Señor está en control.